Juan 11:38. Ya estamos todos aquí. Voy a leer la palabra en el nombre del Señor Jesús. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el cuerpo, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo. Amén. Ya nosotros hemos hablado mucho acerca de Lázaro, ¿cierto? Pero Dios, que es Dios, conoce nuestras necesidades y lo que Él quiere levantar o despertar en nosotros. A veces nosotros no estamos esperando buscar su presencia, sino que nos da flojera hacerlo. Pero cuando yo vengo aquí a este texto y en esta palabra que Dios nos da, por eso por más que me lo pida el código que es para mis 4 fríos de piso, no me había estado y que me despertara a las 6 de la mañana y me da esa palabra. Y yo, Señor, no tengo tiempo para tocar esto, no te voy a colocar de culpa. Pero Dios sabe por qué. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice: conmovido otra vez, vino al sepulcro. No voy a hacer un sermón expositivo, porque realmente los sermones han matado el espíritu. Dejémosle la libertad al Espíritu Santo. Yo siempre hago un sermón y digo: Señor, la introducción es mía, te comento. Yo hago la introducción para ir metiendo al contexto, trabajándola, pero no. Y Jesús me dice a mí el texto que Jesús va a la cueva a donde había puesto a Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? No, señora, no me dicen un sepulcro. Una cueva. No era un sepulcro, era una cueva. A Lázaro lo metieron en una cueva, ¿cierto? ¿Qué representa una cueva? ¿Qué es una cueva para nosotros? Es un hueco. ¿Qué más podemos identificar en una cueva? Preguntemos juntos. Que donde alguien se esconde, lo que decimos nosotros, un escondite. Y esa cueva se puede representar como eso. Y a Lázaro, que estaba muerto, pero Jesús dijo que estaba dormido. Para nosotros estaba muerto, pero para Jesús estaba dormido. Lo habían metido a una cueva. Y en esa cueva que habían metido a Lázaro, lo habían atado, lo habían amarrado, envuelto en el sudario, dice la escritura al final, porque ya estaba organizado como gente que estaba muerta. No tenía respuesta, no tenía nada. Ya Lázaro no tenía más esperanza, porque ya todos habían dicho que hubiese sido en este tiempo, ya había estado hasta rajado y le habían sacado los órganos y los intestinos para poder enterrar a Lázaro solo ya el cascarón, sin vísceras, nada. Pero Jesús viene conmovido. Yo quiero enfocarme, o yo no, lo que Dios me revela, porque no es uno el que viene aquí a enseñarte, sino lo que Dios le da a uno.
enfocarse en que Jesús fue conmovido ¿a dónde? A la cueva donde estaba Lázaro. Yo digo, Jesús en su interior sabía que Lázaro iba a resucitar. Porque cuando vamos a capítulo atrás, más atrás del capítulo, Jesús le dice, nuestro hermano Lázaro duerme. Y después, y antes de decirle eso, mucho antes le dice, lo que está viviendo Lázaro es para gloria de Dios. Y cuando usted y yo empezamos a mirar el texto, Jesús vino conmovido porque Lázaro lo habían metido a la cueva. Y Lázaro estaba en la cueva. Y Jesús vino conmovido a la cueva. A la homilética no le va a gustar lo que estoy haciendo. Pero no importa la homilética, importa el Espíritu Santo. Y lo que interesa es entender que nosotros hemos escondido lo que Dios nos ha dado, ¿a dónde? En una cueva. Y Jesús viene conmovido a la cueva para que nosotros salgamos de la cueva. Saquemos el don, el talento, el llamado, la valentía, la fuerza que Él nos ha dado de la cueva. Y Jesús dice que se para en la cueva, de frente a la cueva de Lázaro, conmovido. Dios sabe que Jesús iba a resucitar a Lázaro y Jesús sabía que Lázaro se iba a levantar, pero todos estaban con Lázaro dentro de la cueva y llorando a uno que podía levantarse de nuevo. ¿Cuántos no hemos cogido el llamado de Dios y lo hemos metido a la cueva? Lo hemos escondido en la cueva. Y Jesús está afuera de la cueva esperando de forma conmovida que salgamos de la cueva. Dios nunca, usted en los textos que ve, jamás entró a la cueva, ni siquiera para llamar a Elías, que era su siervo. Porque cuando Elías se encerró en la cueva, escondido, huyendo de Jezabel, Elías estaba en la cueva y Dios pasaba por fuera de la cueva. Primero pasó el viento, pasaron las cosas que pasaron y al final pasó un espíritu apacible, pero nunca entró a la cueva, porque a Dios quiere sacarnos de la cueva y llevarnos a mostrar lo que Él nos ha entregado. La iglesia debemos soltar lo que Dios nos ha dado y sacarlo de la cueva, porque Jesús está esperando conmovido que la iglesia se levante, que la iglesia se sacuda para poder hacer la obra de Dios en esta tierra. Gloria a Jesús. Jesús estaba profundamente conmovido y vino al sepulcro, pero ese sepulcro era simplemente una cueva donde lo habían metido allá. Porque cuando yo veo la investigación del sepulcro de Jesús, era un sepulcro muy distinto. Y algunos de los sepulcros de la época eran muy diferentes. Habían entrado socioeconómicos. Y dentro de esa cueva, aparte de que habían metido a este pobre hombre que luego iba a resucitar, lo habían tapado. A Jesús, cuando lo metieron al sepulcro, todos pensaron también, ya murió, enterrémoslo, sepultémoslo. Y las mujeres, como no lo habían arreglado, ¿qué hicieron? 3 días después fueron a arreglar el cuerpo. Pero Jesús dijo, yo no soy de cueva. Jesús dijo, yo no soy de cueva. Diga, yo no soy de cueva. Yo no soy de cueva. Nosotros no somos de estar escondidos en la cueva. Jesucristo dijo, yo no soy de estar enterrado, sepultado, metido en esa cueva. Yo me voy a levantar y voy a mostrar la gloria de mi Padre. Eso hizo Jesús. No se quedó en la cueva. Claro, usted me va a decir, Él era Dios, pero Jesús nos está diciendo que sacó a Lázaro de la cueva. Y a Elías también lo sacó de la cueva. Y Dios vino profundamente y la piedra la habían puesto encima a la cueva. O sea, cogemos nosotros el llamado de parte de Dios y lo sepultamos. Cogemos el llamado, el don,
el talento, el ministerio, todo lo que Dios nos ha dado y lo sepultamos. Y luego de que lo sepultamos, cogemos y le tiramos la piedra encima para no sacarlo más. Pero Dios no nos permite sepultar el llamado, porque la Biblia me muestra que Jesús estaba fuera de la cueva conmovido, esperando que Lázaro saliera afuera. Y lo más berraco es que Jesús se entristece, porque en el versículo 35 Jesús llora de ver la incredulidad de los que hay en la gente, diciendo ¿por qué? Diciendo, ¿por qué lo sepultaron? ¿Acaso no confían que Dios lo va a levantar? Y viene y le dice a Marta en el versículo 40, cuando Marta está insistiendo, Señor, es que está podrido, ya no tengo más nada, ya no me puedo levantar, ya este ministerio se acabó, ya mi vida se acabó, ya mi casa se acabó, mi hogar se destruyó. Y Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios es para el que cree, no para el que está dudando, para el que enterró el llamado, no para el que enterró lo que Dios le dio, es para el que cree. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es para el que cree. La gloria de Dios no es para gente que tiene miedo. Muchos no conocen a Dios. Muchos no saben quién es el Espíritu Santo ni siquiera. Y ya vemos iglesias que por eso no identifican el mover de Dios en esa iglesia. Iglesia, necesitamos hombres y mujeres que salgan de la cueva. Que salgan de la cueva. Si yo, porque vi que Andrés escondió su llamado, que Juan escondió su casa, su hogar, destruyó su familia, yo tengo que coger y levantarme para respaldar la mía, para salvar la mía, para sacar lo que Dios me ha dado. Lo que Dios le ha dado a usted para que usted lo ponga en marcha, para que usted y yo lo cuidemos, para que usted y yo lo protejamos. Dios nos ha dicho a nosotros, le he dado poder y autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28, pero cuando viene antes le dice a los discípulos, he aquí yo doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y pisar toda fuerza del enemigo, toda fuerza, no alguna, toda fuerza del enemigo, y nada, dice Jesús, les hará daño. ¿Por qué? Porque la autoridad viene del cielo, la autoridad que ha sido dada sobre nosotros viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A veces sepultamos las cosas porque creemos que está muerta. Dios me dio el llamado de guerrero espiritual, pero ya la guerra espiritual no la hago porque si la hago se me eriza la piel y ya luego me vuelve a dar miedo. No, Dios me dio el llamado y Dios lo va a respaldar. Cuando Dios le dio un llamado, Dios respalda el llamado que Dios le ha dado a usted. Por mucho que nosotros nos caigamos, Dios busca levantarnos. Y siempre vamos a enfocarnos en esto, porque esto no es una iglesia donde vamos a acusar al que cae. Es necesario disciplinar de una forma de que el Espíritu Santo la ponga en la iglesia, no como lo hacemos los hombres, porque la disciplina del hombre es carnal y diabólica, dice la Biblia. La del Espíritu es otra. Porque a veces los mismos hombres de Dios sepultamos los llamados, sepultan los ministerios. El hermanito pecó, hermano, listo, se baja, no hace nada durante un mes, un año, el tiempo que el pastor le dio su soberana voluntad de sentarlo, y ese ministerio ahí se murió. No le consultan al Señor, amén, pastor. No le consultan al Señor. Y ese ministerio, ese hermanito volaba de aquí para allá y hacía cosas por la obra, enamorado de la obra, y cogió el pastor porque la embarró una fallita, hermano, se sienta y ni siquiera ora, ni siquiera lo dejan ayunar, ni siquiera le entran en un tiempo de restauración para orar por él, nada, sino que sentado ahí en la silla cualquiera se apaga. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué tenemos que apagar los ministerios? ¿Por qué si Jesús me guarda? Incluso Jesús
cuando dice la Biblia, cuando usted va al hebreo, al griego original, no le dijo yo no conozco simplemente eso, no se lo dijo, le arrió hasta la madre, lo trató mal, lo insultó, habló feo de Jesús, pero cuando Jesús resucitó no le dijo, Pedro, usted por haberme negado, por haberme insultado, por haberme tratado mal allá delante de la gente, ahora usted se va a sentar un tiempo. No, al que fue a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. Entonces haz la obra que yo te mandé a hacer. Si nosotros en lugar de matar los ministerios los avivamos, la iglesia estaría hoy en otro estilo. La iglesia necesita levantarse. Los pastores, hombres y mujeres, necesitamos levantar ministros en la obra del Señor. Ya no podemos seguir juzgando a la gente que sí porque consume licor. Dejemos de esas cosas y presentémosle a Jesucristo que lo puede sacar del licor. Presentemos a un Cristo vivo, a un Cristo que puede restaurar, a un Cristo que puede sanar, a un Cristo que puede levantar, a un Cristo que tiene poder sobre toda la tierra. A ese Cristo es que tenemos que mostrar en nuestra casa. No hay otro Dios. Jesús vino conmovido. ¿Cuántos en la iglesia no están sentados allí porque no tienen ni siquiera la capacidad de orar porque ya se apagaron? Pastores predicando que levántese, hermano, levántese y levántese, pero tienen sentado al que estaba sirviendo con amor porque la embarró. ¿Acaso Dios no siente? No he visto el primero en la Biblia que Dios lo sentó porque ya fue. Porque entonces muéstreme, David, qué tan santo era. Y era el dulce cantor de Dios. Nosotros no fuimos llamados a matar a nadie. Nosotros fuimos llamados a levantar. Jesús es el juez de toda la creación. Él es el juez. Jesucristo vendrá como juez a juzgar a su mundo que Él creó. Él vendrá como juez. Y Él, siendo el que creó el mundo, cuando vinieron a presentarle un asunto y le dijeron, maestro, tenemos este problema, Jesús le dijo, ¿y a mí quién me puso por juez entre ustedes? Pero es que Él era el juez y viene como juez. Y le dijo, es que ahora no es mi función de ser juez. Ahora vine como salvador. La iglesia Dios no la dejó para ser juez ni jueza. A la iglesia Dios la dejó para ser salvadora. La iglesia debe ser salvadora. Hermano, no tiene usted que pararse en el altar para alabar o adorar al Señor. No tiene usted que pararse en el altar para servir a Dios. No, en cualquier parte donde Dios le ponga el corazón, hágalo. Si hay un hermano suyo que esté enfermo, ore por ese hermano. Donde esté, hermano, la gloria de Dios se mueve. La Biblia dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. No es en la iglesia, es afuera, es donde usted va a vivir el problema. Aquí venimos a predicar de que la fornicación es pecado. Aquí venimos a predicar de que el deseo y todas esas inmoralidades que hay. Pero cuando usted sale afuera es que es la verdadera lucha. Cuando salimos afuera durante 2 horas, aquí estamos todos santos. Pero cuando vamos afuera, es que es la lucha cuando vemos pasar a la chica, al chico que nos llama la atención. Esa es la verdadera lucha. Ahí es donde vamos a demostrar verdaderamente si amamos o no al Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a enterrar lo que Dios nos ha dado. Salgamos de la cueva. Salgamos de la cueva. Cuando el ángel llegó a donde Elías, que estaba escondido en una cueva, el ángel le dijo a Elías, ¿cómo le dijo el ángel? El ángel le dijo, levántate y come. Levántate. Levántate. El ángel le dijo que levántate, iglesia. El ángel nos dice, levántate, iglesia, levántate, levántate, levántate y haz las obras que Dios te mandó a hacer. Levántate y predica el evangelio. Levántate y busca su presencia. Levántate y ora, levántate y ayuna. Iglesia, el ángel le dijo, levántate. Y Elías, ¿sabe qué hizo? Se levantó, oró un ratico y se volvió a acostar.
aunque el texto dice comió. El texto dice, Elías se levantó, comió y se volvió a acostar. La iglesia se levanta un ratico, ora y vuelve y se acuesta. Así estamos en la cueva, porque estamos escondidos. No hay para dónde usted da la vuelta. Usted mete una cueva, por ejemplo, una madriguera de un oso. Usted entra y hay una sola entrada y una sola salida. No hay más. Allá usted no va a entrar y va a decir como aquí que tenemos la entrada por acá y tenemos otra por acá. No, allá hay una sola entrada. Y vaya si se encuentra el oso de salida. Se levanta porque se levanta. y usted en la cueva voltea a ver y es tierra por todas partes. Porque nos encerramos. Y así a veces nos pasa en el problema. Nos encerramos de tal forma que no encontramos otra salida, no encontramos otro lugar, no encontramos nada. Y cuando nos metemos a la cueva es porque ya estamos dándonos por sepultados, por enterrados. Pero Dios se para afuera de la cueva y conmovido y dice, sal fuera, como le dijo a Lázaro. Sal fuera. Debemos salir fuera. Debemos salir fuera. Amén. Jesús nos llama. Y nos llama como lo hizo con Lázaro. Quite esa piedra. Quite lo que le estorba. Ahora, ojo con esto. Aquí no soy pro divorcio, pero tampoco nos metemos en relaciones de divorcio. Cada quien toma su decisión mediante la dirección que tenga con el Espíritu Santo. Porque es que a veces, es que si ese esposo o esa esposa no le ayuda, déjelo. No, ya aquí no vamos a decir esas cosas. Cada quien tomará su propia decisión. Aquí lo que vamos a decir, si no le ayuda, ore por esa persona. Ayude por esa persona. Busque a Dios por esa persona, porque yo sé que Dios cambia la vida de las personas. Y si yo oré por mí, si yo oré por mí, y aún así luego tomamos la decisión, entonces todo lo podemos. A veces en los altares se predica que llevan 15, 20 años de matrimonio los esposos, y porque si se convierte para esposa en piedra o el esposo en piedra de tropiezo, déjelo. No, llevan 15, 20 años, ¿por qué lo tienen que dejar? ¿Acaso antes de conocer a Cristo no vivían bien? ¿Acaso antes de conocer a Cristo no vivían en su casa? ¿Por qué ahora que conocen a Cristo tenemos que mandarlos a dejar? Que la esposa, el esposo ayude y ore por su mujer. Que así como ella conozca, Dios o él conoce, Dios permita que su esposo o su esposa conozca. ¿Por qué si nosotros somos los que somos los conocedores, por qué tenemos que mandar a la esposa o al esposo a que se separe cuando puede buscar la presencia de Dios por dentro? La Biblia dice que el esposo hace salvo a la esposa y la esposa hace salvo al esposo. Entonces, tenemos que salir de esa cueva del desconocimiento, como dijo acá, y decirle, Señor, aquí está, te lo presento. Yo no te conocí cuando me casé con él, o como haya sido de embarrada, pero yo quiero caminar con él en tu sendero. Y Dios hará la obra. No hay que pelear con nadie. Dios hará. ¿Por qué al brujo no vamos a meterle coñazos, sino que hacemos oración desde la casa para reprender la brujería? Así mismo hagamos con el esposo, con la familia. ¿Por qué nosotros cogemos el don, el llamado, la oración y la enterramos en la cueva y dejamos eso allá metido y no nos acordamos que tenemos que orar por nuestros familiares para que ellos también conozcan de la presencia de Dios? A usted le dicen, ¿qué tal? Usted llegue al cielo y su mamá, su hermano y su primo que estén por allá perdidos. ¿Y el esposo? ¿Y qué tal uno? Ese al que no llegó a entrar y los hermanos que aparentemente no iban a la iglesia están en él. Jesús quiere que salgamos de la cueva.
A veces uno mismo se encierra en los problemas, en las dificultades, pero porque no cree. Pero cuando usted mira el texto de Juan 11:40, Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, es un sí condicional. El sí condicional le está diciendo, si usted cree, va a tener de respuesta esto. Si usted hace, va a tener esta respuesta. Por eso Jesús dice, si usted cree, va a ver la gloria de Dios. No es para los que no creen, es para los que creen. Si usted cree que su mujer, su esposa, su hijo se va a convertir, su hijo se va a convertir porque verá la gloria de Dios. Si cree, ¿de quién depende? De Jorge, de mí depende que mi casa sea convertida. Si yo creo, mi casa será cambiada. Si yo creo, mi casa será transformada. Jesús le dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y ahora que usted dice, Jesús le dijo, como dice el pastor, otra vez, pero abajo le dijo, no te he dicho. Gracias por esta acotación, pastor. ¿Sí? No te he dicho antes. No te he dicho. No es la primera vez que te dice el pastor. Porque nosotros vemos que Jesús se para y Marta, que le dice Jesús antes, tu hermano va a resucitar. Tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, Señor, yo sé en el día que resuciten los muertos, pero Marta, Jesús está hablando del presente. Jesús no habla en futuro. Dios para usted y para mí no habla en futuro, porque en el cielo no existen esos tres tiempos. En el cielo no existe el presente, el pasado y el futuro. Allá existe la eternidad. Y como esa eternidad, allá no pasó. Aquí sí, pero allá no. Allá viven en un tiempo presente todo el tiempo. Por eso cuando Satanás se arrepintió, pecó, fue echado, y para él no hay arrepentimiento porque él no pecó en este tiempo. Él pecó en la eternidad. Y eso es lo que hace que él no tenga perdón, porque pecó delante de Dios. Pero nosotros sí tenemos la oportunidad. La iglesia tiene la oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad. Y por eso, aunque estemos en la cueva, Jesús, conmovido delante de la cueva, le dice, saquen la piedra. ¿A quién le corresponde quitar la piedra? ¿Será que Jesús se bajó y dijo, vengan, ayúdenme a empujar la piedra? No. Jesús le dijo, quiten la piedra. Quítenla. Jesús pudo haberle dicho, vengan, y empezar a empujar la piedra como a veces los pastores queremos que el milagro ocurra. Pero no, Jesús le dijo, quítenla. ¿A quién le correspondía quitar la piedra? A ellos, a los dolientes, a los que habían enterrado a Lázaro. ¿A quién le corresponde quitar la piedra que le he puesto encima a mi llamado, a lo que Dios me ha dado? A mí. A mí me corresponde. Dios vino la primera vez y habló conmigo, pero la segunda vez que yo dejé dormir el llamado, me toca a mí levantar. Me toca a mí buscar la presencia. Me toca a mí buscar el Espíritu. Dios cogió a Moisés y lo subió, ¿cuántos días? 40 días. Allá en el monte Horeb, el monte Sinaí, supuestamente es el mismo, y lo puso ahí y le dio 10 mandamientos con su propia mano. Hizo Dios 10 órdenes. No fueron 360 estatutos ni decretos, no, fueron 10 con su propia mano, lo que Dios le dio al hombre. Y le escribió con su propio dedo. Y a los 40 días que tuvo ya Moisés, baja y coge las tablas y ¡brum!, las azota, ¿cierto? Y la talla. Pero después, ¿qué pasa? Le dijo Dios, listo, papi, yo le hice los 10 mandamientos.
como usted los dañó, ahora le toca. A usted le toca volver a escribirlos en piedra. Yo creo que Moisés esta vez no duró 40, sino que duró más, tallando cada piedra, buscando levantar en lo que había destruido, lo que había dañado, lo que había apartado de su vida, porque la emoción o porque lo dejó ir. Entonces ahora ya no le tocó a Dios hacerlo, sino a Moisés volver a hacer los 10 mandamientos. ¿Qué nos está diciendo? Usted lo dejó ir, ahora a usted le toca levantarse. A usted le toca fortalecerse. A usted le toca empezar a buscar la presencia de Dios. Al principio Dios me llamó y me emocioné y me tocó y yo me encalambré, pero cuando me levantó y yo dejé dormir el llamado, ahora me toca a mí levantar el llamado para empezar a buscar su presencia. Y por eso Moisés tuvo que volver a hacer. Él los 10 mandamientos. Él los volvió a hacer. Solo Él. Y así nos hace Dios a nosotros. Un día vimos su presencia. Un día caminamos en su llamado. Miramos cosas sorprendentes, pero la dejamos dormir. Apagamos el llamado. Dejamos dormir lo que Dios nos había dado y lo sepultamos en una cueva. O como hizo Moisés, lo destruimos. Y Moisés, que estaba allá haciendo su sale y destruye los mandamientos, los parte, y ahora quiere hacer. Dios me dio un llamado. Dios me puso la oración, me hizo un guerrero espiritual, nos llamó con llamamiento santo. Ahora nos toca a nosotros creer. Si usted no ha dejado dormir el llamado, avívelo, manténgalo firme. Pero si usted ha dejado dormir el llamado, hoy es el día de levantar. Hoy es el día de decirle al Señor: yo quiero salir de la cueva. Yo quiero salir de allá de esa cueva. Me ha sido difícil levantar la cabeza, pero sé que tú me puedes ayudar. Me ha sido difícil hacer las cosas, pero sé que tú estás conmigo. No podemos seguir caminando solos, porque escondimos lo que Dios nos dio. Recuerde que el llamado, lo que Dios nos dio, el talento, no solamente el llamado, porque a veces pensamos que el llamado está al altar. No, el llamado está afuera. El llamado es en todas partes. Si usted es de altar, Dios lo va a poner en el altar, vaya donde vaya. Y si Dios lo puso en donde lo puso, Dios hará lo que Él hará en el lugar que lo está. Los mismos que pusieron a mí, Dios le dijo: quiten. Y cuando Dios le dijo: quiten la piedra, ellos no quieren. A pesar de que Marta le dijo: Señor, está podrido el llamado, ya nadie me va a creer. Ya nadie va a creer que ese muerto se vaya a levantar. Ya está. El llamado que usted me dio ya lo metí allá a la cueva y está podrido. La relación con usted ya está podrida. Ya no hay más nada que hacer. David dijo: hay un muro entre usted y yo. Quizás nosotros no tengamos el muro que tenía David y estemos más lejos. Él está por allá por la Guajira y nosotros estamos acá. Pero el Señor, cuando les dijo: quiten la piedra, ellos corrieron a quitar. Y a pesar de que a pesar de que podría, estaba descomponiéndose, quién sabe cómo está, Jesús le dijo a Marta: quizás el hombre de Dios que ha estado a su lado nunca creyó que iba a tener un llamado de parte de Dios. Quizás esa persona nunca pensó que usted se fuera a levantar. Quizás esa persona nunca, y lo menospreció, y dijeron: pero es que ya es de 4 días. Pero Dios dijo: yo sé que se va a levantar. Tiene 20 años en la cárcel. Yo sé que se va a levantar.
esté donde esté, yo sé que se va a levantar. A Jesús no le importó que estuviera descompuesto. ¿Sabe qué es lo más berraco? Que tocase un muerto en Israel era inmundo. Y a Jesús no le importó porque él sabía que Lázaro no estaba muerto. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él sabía que Lázaro se iba a levantar. Y si Jesús se acercaba con el solo hecho de ir allá, ya era inmundo y no podía ir a buscar la presencia de Dios. Porque tenía la intención de ir a tocar a un muerto. Pero ¿cómo iba a tocar a un muerto? Tenía que buscar la presencia de Dios para poder restaurarse. Pero Jesús dijo, a mí no me interesa. La inmundicia que me convierte a mí, eso era un pecado. Estar conmigo, tocar un muerto era pecado. Pero Jesús, ¿qué hizo? A él no le importaba. Eso era inmundo lo que estaba allá en la tumba. Era inmundo. Y Jesús fue y lo levantó. Levántate. Sal fuera. A veces nosotros, porque pecamos, no lo queremos. A veces porque le fallamos a Dios, no queremos orar. Y no solamente le pasa a usted, a mí me pasa. Yo le digo a Dios, Señor, me da mucha vergüenza. Me da vergüenza. Pero a veces llego y me pongo del aire, pero me da vergüenza. Claro, me decir porque si me voy de llega otro. Y eso es lo que debemos buscar en su presencia. Aunque Jesús, sabiendo que si Lázaro no estaba allá en esa tumba, era inmundo, eso era un pecado. Pero a Jesús no le importaba que eso era pecado. Jesús quería levantar a Lázaro. Jesús quiere sacarnos de la cueva, sacarnos de la esclavitud del pecado a su gloria eterna para que caminemos con Él. Por eso le dijo, quiten esa piedra y sáquenlo. El pecado nos esconde, el pecado nos acecha, el pecado nos destruye, el pecado nos mata, pero Jesucristo nos quiere levantar. Por eso le dijo, sal fuera, el pecado me rodea, la maldad me rodea, pero yo tengo que salir fuera de esa cueva que el diablo me ha metido. Amén. Amén. Y termino. Y Jesús clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Una de las veces que Jesús clamó a gran voz fue cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y otra vez que también clamó a gran voz, cuando gritó, Lázaro, sal. Una para resucitar a un muerto que estaba entre una cueva, y la otra para decirle, Señor, que es hora de glorificar. Cuando Jesús le dijo a Lázaro y le grita a Lázaro, ese grito, se levantó Lázaro y salió afuera. Jesús nos grita a todos los que estamos aquí, nos grita, ora, búscame, ayuda. Cuando usted siente el deseo en su corazón de orar, es un grito del cielo para que busque la presencia de Dios. Es un grito desde allá diciendo, aquí estoy, ora. Y no hay nadie que pueda decir que no siente el deseo de buscar a Dios hasta un ratito. Porque aún el alcohólico, después de su borrachera, va caminando para un lado y para otro y está diciendo, yo sé que en cualquier momento Dios me da. ¿Sí? La gente, todos tenemos una roca cubriendo antes de conocer a Jesús en la cueva donde estamos metidos, ya sea la adicción, el alcohol, la droga, el vicio, lo que sea que tengamos, esa roca puesta allí, pero dentro de nuestro interior sabemos que necesitamos de la presencia de Dios. ¿Sí? Yo en el mundo hacía demasiadas cosas. Y aunque lo hacía después que llegaba a mi casa, no era borrachera porque no tomaba, no era consumo de drogas porque no fumaba. Pero entre lo que hacía, dentro de mi pecado, llegaba a mi casa y le decía, Señor, no quiero
quiero seguirlo haciendo. Yo era cristiano, era mundano. Porque ni católico podía decir, porque tampoco iba a misa. Y Dios dentro de mí llamaba a gritos desde el cielo: sal de esta cueva de la esclavitud donde estás metido, sal de esta cueva. Y Dios gritaba desde arriba: sal de la cueva. Yo decía: Señor, ayúdame, pero después al otro día iba y me encerraba a la cueva. Pero Jesús llegó un día y se paró delante conmovido y me dijo: sal pues, y me liberó. Y yo sé que nosotros estamos de los que y Jesús no nos liberta. Seguimos esclavos. Seguimos esclavos. Yo no sé qué hayamos escondido. No sé dónde lo hayamos escondido ni qué hayamos escondido. Pero sea lo que sea, el llamado, el ministerio, el don, la familia, la casa, lo que sea que hayamos escondido, es tiempo de sacarlo de la mano. Saquémoslo de la mano. Saquémoslo. Cuando Dios mismo bajó a llamar a Elías, que estaba dentro de la cueva, Dios mismo lo hizo. Y se paró y le dijo: Elías, salta afuera y vaya inmediatamente profeta, que le voy a colocar en su lugar. Pero no le pidió llamar. Y Elías salió de la cueva y se fue. Y cuando Elías salió de la cueva, Dios le dijo: y salimos de la cueva, vamos a ver la gloria de Dios. Póngase sobre